Hola a todos nuevamente. Estamos acá para continuar con la segunda parte de la unidad 4, referida al tema de la capacidad como atributo, ¿sí? Bueno, recuerden que habíamos comenzado a analizar todo lo referido a la capacidad, ¿sí? A las distintas especies que existen, donde tuvimos que analizar todo lo referido a los menores de edad y a los adolescentes, a los niños y a los adolescentes. Y finalmente concluimos la clase con el tema de la mayoría de edad, que recuerden que implicaba justamente el cese de la incapacidad, ¿sí? De ejercicio por ser menor de edad. En el día de hoy, en esta segunda parte de esta clase, vamos a abordar el resto de los temas que quedan de la unidad 4, ¿sí? Como les dije recién, la cesación de incapacidad por minoría puede ser por alcanzar la mayoría de edad, o bien puede producirse por la denominada emancipación, ¿sí? También vamos a abordar todo lo referido a la restricción a la capacidad, que recuerden que, bueno, tiene que ver con un supuesto específico de incapacidad de ejercicio, que ya nos vamos a detener a analizar bien cuáles son sus presupuestos, cuál es el procedimiento judicial, sus fundamentos y demás, ¿sí? Y finalmente también vamos a abordar lo referido a los sistemas de protección que se organizan justamente en beneficio del propio incapaz, ¿sí? Comenzamos entonces con el tema de la emancipación. Emancipación, como lo definimos acá, es una típica institución jurídica del ámbito civil que consiste básicamente y que permite a una persona menor de edad adquirir anticipadamente la capacidad de ejercicio, ¿sí? La finalidad que tiene es precisamente adquirir la plena capacidad para desenvolverse en los actos de la vida civil. Ahí ustedes en el material van a poder abordar distintas cuestiones. Antes existían dos tipos o dos formas de emanciparse, y actualmente, a raíz de sucesivas reformas en materia de mayoría de edad y de edad nupcial, ha quedado únicamente la única forma de emanciparse es a través de la celebración del matrimonio por parte de una persona menor de edad, ¿sí? Entonces, esta es la única forma de emancipación que subsiste, es decir, cuando una persona menor de edad, recuerden la que tiene menos de 18 años, contrae matrimonio, y el fundamento es bastante lógico, es bastante razonable, y básicamente apunta a la posibilidad de que esa persona pueda tener la plena capacidad de ejercicio que le requerirá o le demandará poder desenvolverse en este nuevo proyecto de vida, ¿sí? La constitución de un matrimonio supone precisamente conformar una forma de familia, supone asimismo un proyecto de vida en común, para lo cual entonces la persona necesitará contar con su plena capacidad de ejercicio para poder desenvolverse tanto en los ámbitos personales como patrimoniales, ¿sí? Por eso resulta razonable, y de allí el fundamento de que si un menor de edad contrae matrimonio, como lógica y consecuencia se emancipa, ¿sí? ¿Cuáles son las características que asume esta institución de la emancipación? Es de carácter legal. Eso significa básicamente que se produce de pleno derecho una vez que se contrae el matrimonio, ¿sí? Está regulada legalmente, y una vez que se contrae el matrimonio por parte de una persona menor de edad, se produce indefectiblemente la emancipación. Es decir, no es necesaria una manifestación de voluntad respecto a que se ha contraído matrimonio y demás, sino que se produce de manera automática. Es irrevocable, lo que significa que la emancipación se produce y se mantiene, se consolida, independientemente de la suerte de ese matrimonio. Puede ser que al día siguiente la persona se divorcie y asimismo va a quedar emancipada, es decir, no cesan los efectos de la emancipación que ya se ha producido. Y es de orden público, es decir, recuerden que es una materia que no es disponible por las partes, está sustraída del ámbito de autonomía de las partes, precisamente porque está involucrado el orden público, y no podrían las partes válidamente decidir cuándo una persona se puede emancipar o no, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos? Básicamente el único requisito que existe es el de la celebración de un matrimonio válido, ¿sí? Todo eso, principalmente el análisis de los requisitos de la celebración de un matrimonio válido, va a ser materia de estudio en la unidad correspondiente al derecho de familia. No obstante, tienen que tener presente ustedes aquí que la edad nupcial, digamos, la edad para contraer matrimonio es la edad de 18 años, ¿sí? ¿Qué ocurre entonces con cómo podría entonces una persona menor de edad contraer matrimonio?
Bueno, si el adolescente tiene más de 16 años y todavía no ha alcanzado la mayoría de edad, puede contraer matrimonio con la autorización de sus progenitores. Recuerden que en este caso se requiere la autorización de ambos progenitores, en razón de que se trata de un acto de suma trascendencia para su vida y por eso es que se requiere el consentimiento de ambos. Si el adolescente tiene menos de 16 años, allí sí se va a requerir una autorización judicial, ¿sí? No basta con el consentimiento del padre, sino que directamente se requiere la autorización del juez o lo que se denomina la venia judicial. En ese caso va a ser un procedimiento judicial en el que va a tener intervención, lógicamente, la persona menor de edad que quiere contraer matrimonio, y en el cual el juez lo que va a intentar constatar es si esta persona menor de edad tiene comprensión de la magnitud, de la importancia y de las consecuencias jurídicas que supone el acto de contraer matrimonio. ¿Qué pasa en los casos de nulidad del matrimonio? Es decir, existe la posibilidad de que un matrimonio se anule, que esto también va a ser materia de análisis en la unidad referida de derecho de familia, que se va a dar la nulidad del matrimonio en los casos en que se celebre con inobservancia a alguno de los impedimentos que existen, ¿sí? que ya vamos a ver cuáles son esos impedimentos, o bien cuando ha estado viciada la voluntad que conformó ese consentimiento conyugal, ¿sí? El consentimiento matrimonial. Entonces, en esos casos, igualmente la emancipación es irrevocable, surte sus efectos, y la única excepción, es decir, para quien no va a surtir, para quien va a cesar los efectos de la emancipación, es para el cónyuge de mala fe. Esto es, para aquel cónyuge que tenía un conocimiento de que existía un impedimento matrimonial, o aquel que indujo a engaño al otro contrayente, ¿sí? Y que vició el consentimiento del otro. Bueno, respecto de ese cónyuge que ha actuado de mala fe, cesan los efectos de la emancipación, ¿sí? Lógicamente que el derecho no podría amparar a aquel que ha obrado de mala fe, ¿sí? Por eso es que es la única excepción. En definitiva, ¿qué efectos produce la emancipación? Como ya lo hemos mencionado, se adquiere la plena capacidad de ejercicio y cesa la responsabilidad parental o la tutela, ¿sí? Concretamente, para que ustedes tengan presente los efectos que se producen puntuales, ¿no? En el ámbito extrapatrimonial, esto y en vinculación a lo que ustedes han visto en la unidad 3, la persona ya deja de tener el domicilio legal, que era el domicilio de sus progenitores, y ya puede constituir su propio domicilio real. Y en el ámbito patrimonial tiene la libre administración y disposición de sus bienes, pero sujeto a determinadas restricciones que son las que analizamos ahora, ¿sí? Son restricciones básicamente que están pensadas con la intención de proteger el patrimonio de esa persona menor de edad. Se entiende que justamente por la corta edad que tiene y por estar iniciando un nuevo proyecto de vida, es necesario reforzar la protección de ese patrimonio, y por eso es que el ordenamiento jurídico detalla determinados actos jurídicos que están absolutamente prohibidos de realizar y otros relativamente prohibidos, como se los presento acá. Por un lado, actos absolutamente prohibidos son básicamente aquellos que no los puede celebrar la persona menor de edad que se ha emancipado, ni aún con autorización judicial, ¿sí? Están absolutamente prohibidos. ¿Cuáles son? Aprobar las cuentas de sus tutores y darle finiquito, dice la norma. ¿En qué consiste esto? Básicamente en que si la persona menor de edad hubiera estado sujeta a tutela, que ya vamos a ver, ¿cuándo está sujeta a tutela una persona menor de edad? Cuando no hubiere quien ejerza la responsabilidad parental, ya sea porque hubieran fallecido sus padres o bien porque hubieran sido privados de su responsabilidad parental. Entonces, en esos casos, para asistirle, para brindarle protección a la persona menor de edad, se le va a designar un tutor, ¿sí? Lógicamente, este tutor, como va a ser también aquel que va a llevar adelante la gestión de los asuntos patrimoniales de esa persona menor de edad, en definitiva, la norma acá lo que impide justamente es que se pueda hacer esa aprobación de las cuentas y de toda esa gestión que hay del tutor, que la pueda hacer el pupilo, digamos, cuando ya se hubiere emancipado. Lógicamente que acá la prohibición, y para que se entienda, es respecto de que lo haga de forma privada, ¿sí? Lógicamente que sí las cuentas de la tutela de ese tutor se podrán aprobar judicialmente, ¿sí? Pero lo que se intenta evitar básicamente es que pueda llegar a haber alguna situación de aprovechamiento por parte del tutor. No pueden hacer donación de bienes que hubieran recibido a título gratuito. Tiene que quedar claro esto, solo donación, es decir, no pueden entregar
a título gratuito no pueden donar aquellos que hubiesen recibido título gratuito. ¿Sí? Esto está pensado principalmente para aquellos bienes que una persona, por tradición o por lo que sea, suele recibir al momento de contraer matrimonio, ¿sí? Y con motivo de ese nuevo proyecto de vida, bueno, se impide que puedan donar esos bienes, porque se entiende que generalmente van a ser los primeros bienes que van a conformar el patrimonio de esa persona menor de edad que contrae matrimonio. Entonces, se refuerza de alguna forma esa protección. Pero, en definitiva, también esto abarca todo tipo de bienes que se hubieran recibido a título gratuito, como pueden ser a título de donación, a título de herencia o de legado, ¿sí? Y finalmente no pueden tampoco afianzar obligaciones, ¿sí? No pueden salir como fiadores de la obligación de un tercero, esto principalmente pensando en la posibilidad de que pueda comprometer su patrimonio más allá de sus posibilidades, ¿sí? De nuevo, esta intención de proteger este incipiente patrimonio de la persona menor de edad. Entonces, por ejemplo, si alguien, si un conocido quiere sacar un crédito y necesita que alguien salga como fiador, ¿sí? De ese crédito, como garantía, bueno, no lo podría hacer en este caso la persona menor de edad que se ha emancipado, ¿sí? Lógicamente esto hasta que alcance la mayoría de edad, ¿sí? Se entiende. Y después tenemos actos relativamente prohibidos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser salvados con la debida autorización judicial, que básicamente se refieren a la posibilidad de disponer de los bienes que uno recibió a título gratuito, ¿sí? Ya no nos referimos al caso de donar, sino de disponer, esto es, de vender, de grabar, ¿sí? De grabar con por ejemplo, de hipotecar un inmueble, de prendar un auto. Bueno, esto lo podría hacer respecto de los bienes recibidos a título gratuito, pero necesita de la correspondiente autorización judicial, bueno, justamente a los fines de comprobar que básicamente una autorización que se va a conferir en tanto en cuanto se compruebe que ese acto reviste evidente necesidad o ventaja para la persona menor de edad emancipada, ¿sí? Pasamos ahora al segundo gran tema de esta unidad, que es el referido a la restricción a la capacidad, ¿sí? Para hacer un poco de memoria, recuerden ustedes que cuando analizamos la capacidad de ejercicio, ¿sí? Que la definimos como esta aptitud para ejercer por sí mismo los derechos y deberes jurídicos, decíamos que la capacidad de ejercicio siempre se presume, ¿sí? Y que existían supuestos de incapacidad de ejercicio, ¿sí? Que básicamente eran tres: las personas menores de edad, la que no cuenta con edad y grado de madurez suficiente, y aquella cuya capacidad había sido restringida en la medida de la restricción de la capacidad, ¿sí? Recuerden básicamente que son supuestos que están pensados en protección, digamos, con una intención tuitiva del propio incapaz, ¿sí? Como decíamos, lógicamente, la persona menor de edad no puede ejercer su derecho porque es la que está la persona por nacer no puede ejercer su derecho porque es la que está concebida y aún no ha nacido. Lo mismo pasa con el menor de edad que transita una situación de desarrollo y quizás no tiene la madurez suficiente para afrontar los actos propios de la vida civil. Y finalmente nos encontramos con este tercer supuesto, ¿sí? En donde es necesario también brindarle protección a una persona que está pensado principalmente en estos casos para aquellos que tienen padecimientos mentales, es decir, por razones de salud. Ya vamos a analizar bien a qué nos estamos refiriendo. Al igual que en materia de capacidad de las personas menores de edad, aquí también se han introducido varias modificaciones que ustedes las van a poder abordar en el material y que aquí se las resumo un poco. El Código de Vélez estaba sentado el sistema de capacidad y de restricción de la capacidad, o de incapacidad, mejor dicho, sobre un modelo biológico jurídico exclusivamente, lo que generaba esta suerte de binomios entre sano e insano, ¿sí? No existía la posibilidad de restringir la capacidad respecto a determinados actos, sino que directamente a la persona se le declaraba incapaz cuando tenía algún padecimiento mental, cualquiera sea la entidad, cualquiera fuera la entidad de ese padecimiento mental, ¿sí? Podía ser muy leve o podía ser muy grave, y igualmente la persona ya quedaba, era declarada incapaz. Se superan las terminologías peyorativas que utilizaba la anterior legislación, esto, por ejemplo, de la palabra demente, ¿sí? Lo cual tiene una carga valorativa muy, muy negativa, y se insiste, ¿no? Entonces, en esto de que el uso del lenguaje tiene una función docente, además.
Y bueno, y el único mecanismo de protección que preveía en relación al que era declarado incapaz, o no el único, pero era justamente el de la representación, ¿sí? Se le designaba un curador a la persona y se le sustituía su voluntad. Actualmente, entonces, se incorporan varios elementos de esto del modelo social de discapacidad. Hablar del modelo social de discapacidad significa básicamente entender que el problema que tiene una persona que padece una situación de discapacidad no radica en la dificultad que tenga en sí mismo la persona o en el padecimiento mental o de otro tipo que tenga esa persona, sino en los condicionamientos sociales que le impiden ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, ¿sí? Por ejemplo, la persona que tiene una discapacidad de tipo motriz, el problema no reside en el problema que tenga en sí, sino, por ejemplo, en que la ciudad en donde vive no tiene las rampas correspondientes que le permitan circular como lo hace cualquier otra persona, ¿sí? Bueno, básicamente a eso apunta el modelo social de discapacidad. Entonces, a tener en cuenta también todos esos factores o condicionamientos sociales que son los que van a impedir a una persona ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. Se parte por esta misma razón y a raíz de estos nuevos paradigmas, se parte de la presunción de capacidad de ejercicio y de que las restricciones de la capacidad son siempre excepcionales y en beneficio de la persona, ¿sí? Ya vamos a ver esto, la declaración de incapacidad, es decir, la incapacidad absoluta es meramente excepcional, como ya lo vamos a analizar. Y se incorpora, además de el instituto de la representación necesaria que sigue existiendo, se incorpora el sistema de apoyos que se denomina, ¿sí? Que ya vamos a analizar también qué es. Cabe aclarar aquí que el Código Civil Comercial no deja de lado el modelo biológico jurídico de que partía Vélez, pero sí incorpora elementos de esto del modelo social de discapacidad, ¿sí? Entonces, decíamos, el tercer supuesto de la incapacidad de ejercicio era el caso de la persona declarada incapaz en sentencia en la extensión dispuesta en esa decisión, decíamos, ¿sí? ¿Cuáles son los presupuestos que tiene que darse? Un presupuesto intrínseco que está o que apunta al aspecto biológico. Por un lado, tiene que tratarse de una persona mayor de 13 años, porque recuerden que recién a los 13 años se adquiere el discernimiento para los actos lícitos, con lo cual la persona de menos de esa edad es representada directamente por sus progenitores, ¿sí? Y además también tiene que padecer de una adicción o de una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, ¿sí? No es un problema meramente circunstancial, sino que tiene que tratarse de un problema de entidad, ¿sí? Y ya sea que abarque una adicción o una alteración mental. En este caso, obviamente aquí quedan incorporadas, quedan comprendidas una gama amplísima de trastornos mentales que una persona puede tener, ¿sí? Desde lo más leve hasta lo más grave. Pero además esto tiene un criterio finalista. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta que la persona tenga este padecimiento mental, sino que lo que se tiene que comprobar es que ese padecimiento mental provoque que del ejercicio de sus derechos o de su capacidad pueda eventualmente provocarle un daño a su persona o a sus bienes, ¿sí? Para que se entienda esto, por ejemplo, una persona que tiene un padecimiento mental grave y que necesita tomar medicación diariamente, si ese padecimiento mental le impide controlar y tomar la medicación regularmente, bueno, entonces ahí estaría frente al riesgo de poder infligir un daño a su persona, y por eso es que necesita de la asistencia de otro. Lo mismo que si esa persona tiene bienes y, por ejemplo, no comprende el valor del dinero. Entonces, bueno, lógicamente necesita alguien que lo ayude en la administración y disposición de sus bienes para evitar que pueda llegar a realizar algún acto jurídico que perjudique la indemnidad a su patrimonio, ¿sí? Entonces son estos dos presupuestos, lógicamente, que tienen que darse, y vean ustedes acá cómo, de nuevo, se pone en juego esto del criterio intuitivo que tiene que tener el fundamento protector que tiene que tener la restricción de la capacidad. Si vemos que hay una persona que tiene este padecimiento mental y que ello puede generar y que el ejercicio de su capacidad le puede derivar en un perjuicio, entonces vamos a restringir la capacidad para protegerla justamente y designarle una persona que la asista y que la acompañe. Aclaraciones conceptuales. Bueno, tienen que tener en cuenta siempre esto,
que actualmente con el nuevo sistema, a lo que se apunta principalmente es a restringir la capacidad de la persona, ¿sí? Esa va a ser la regla siempre, porque esto, recuerden, como lo hemos dicho anteriormente, está vinculado con todo lo referido a la materia de capacidad, apunta y remite a lo más profundo de la libertad de la persona humana, que tiene que ver con su posibilidad de autodeterminación y de decisión propia. Entonces, a lo que se apunta siempre es a respetar los espacios de autonomía y a promover también esos espacios de autonomía que la persona tenga, ¿sí? Entonces puede que la persona tenga, como les dije recién, no conozca el valor del dinero o no tenga el suficiente entendimiento para tomar una medicación regular. No obstante, esa persona puede que tenga suficiente autonomía para manifestar cuáles son sus deseos, cuáles son sus intenciones, y a lo mejor para manifestar que le gusta hacer deporte, que le gusta practicar algún tipo de actividad artística, que quiere profesar una determinada religión. Bueno, todos esos espacios de autonomía son los que hay que respetar porque se vinculan precisamente con este derecho humano esencial que hace a su autodeterminación. En consecuencia, la regla siempre va a ser que se restrinja su capacidad, que se restrinjan determinados actos, que son aquellos que de ejercerlos esa persona podría poner en peligro a su persona y a sus bienes, y entonces respetar los espacios de autonomía que esa persona tenga, ¿sí? Y en consecuencia designar ambos. La declaración de incapacidad va a ser la excepción, ¿sí? Que se va a dar exclusivamente en aquellos casos en que la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de comunicarse y de interaccionar con su entorno, y en el cual, lógicamente, el sistema de apoyo resulta ineficaz. Para que ustedes se puedan imaginar un ejemplo como este, sería el caso de una persona que se encuentra en estado vegetativo, en el cual no tiene manera de manifestar o de indicar su voluntad, ¿sí? Bueno, en esos casos extremos, sí se le declara incapaz absolutamente y se le va a designar un curador que le va a representar. Los principios, bueno, esto más o menos ya es lo que venimos hablando, básicamente se parte de la presunción de la capacidad y de que las limitaciones siempre sean excepcionales. La intervención estatal interdisciplinar, esto es un aporte del modelo social de discapacidad, es decir, no se apunta a que la intervención, a que sea un abordaje solo sobre los aspectos médicos, sino también sobre los aspectos sociales, ¿sí? Con la intervención, por ejemplo, de un trabajador social que nos permita ilustrar acerca de cuáles son las condiciones en que vive la persona, cómo está conformado su grupo familiar, porque en definitiva son todos esos aspectos también los que van a incidir en el ámbito del ejercicio de sus derechos, así como lo hemos mencionado recién en el modelo social de discapacidad. Siempre va a tener derecho a recibir información y a participar en el proceso, aún con asistencia letrada. Lógicamente tiene derecho a participar y tomar conocimiento de las decisiones que se adopten, de los diagnósticos y los dictámenes que se vayan adoptando en ese proceso. Y siempre hay que apuntar a que las alternativas terapéuticas, es decir, los tratamientos y todas las decisiones que se adoptan respecto a esa persona, sean lo menos restrictivas posible, ¿sí? El procedimiento, bueno, como dijimos anteriormente, todo esto es materia de orden público, si no lo pueden decidir las partes en el ámbito de su autonomía, sino que para restringir la capacidad, se parte, siempre lo dijimos, de la presunción de capacidad general de la persona, ¿sí? Entonces, para restringir la capacidad de la persona hay que llevar adelante un procedimiento judicial. ¿Quiénes lo pueden solicitar? ¿Quiénes los pueden iniciar? Bueno, son los denominados legitimados, es decir, son aquellas personas que la ley indica que están habilitadas para solicitar el inicio de este trámite. El propio interesado, por un lado, ¿sí? El cónyuge no separado, dice, y el conviviente mientras convive, la convivencia no haya cesado, lógicamente, porque si no ya no serían más convivientes. Los parientes del cuarto grado, se refiere a los parientes por consanguinidad, y si fueren por afinidad dentro del segundo grado, esto se refiere básicamente al parentesco que se forma con los parientes, digamos, del cónyuge de esa persona. Y el Ministerio Público, que ya lo vamos a ver, es aquel organismo que interviene en representación de los intereses de las personas menores de edad y de los incapaces, porque es un organismo que representa también el interés público. Por eso es que va a intervenir en todo este tipo de procesos. ¿Ante quién se inicia? ¿Quién va a ser precisamente el juez competente? Bueno, el juez del domicilio del interesado o del lugar de internación, ¿sí? Bueno, después se va a llevar adelante un procedimiento en el que se va a tener que constatar precisamente que la persona tiene un padecimiento mental, como lo vimos recién, y que esa alteración mental permanente o prolongada y que es grave,
es la que pone en riesgo entonces a su persona y a su patrimonio. Eso es lo que se va a tener que probar en el proceso, el cual tiene que seguir determinadas reglas básicas. ¿Cuáles son? La inmediatez, por un lado, tiene que garantizarse entonces la vinculación inmediata entre el interesado, es decir, entre el presunto incapaz y el juez interviniente. El juez tiene que tomar conocimiento de esa persona justamente para conocer cuál es la problemática que padece, cuáles son sus intereses, sus deseos, ¿sí? Y por eso es que se tiene que garantizar una entrevista de esa persona con el juez y la debida accesibilidad, lo que significa que si la persona no puede asistir al tribunal, será entonces el tribunal el que deberá ir hacia el lugar en donde esta persona se encuentra, ¿sí? Tiene que intervenir, como les dije recién, el Ministerio Público, este organismo, que ya lo vamos a mencionar en la última parte, como sistema de protección. Siempre tiene derecho a participar en todas las etapas del proceso esta persona, cuya capacidad va a ser restringida, como les dije recién, para que tome conocimiento de todas las actuaciones que se estén llevando a su respecto. El abordaje tiene que ser interdisciplinario, esto es, no solo sobre los aspectos médicos, jurídicos, sobre los aspectos biológicos, sino también sobre los condicionamientos sociales, y siempre existe la posibilidad de adoptar medidas cautelares, que son básicamente medidas que tienden a proteger a la persona o al patrimonio de la persona, ¿sí? Pensemos en la posibilidad de que el presunto incapaz sea titular de determinados bienes que estén siendo usados indebidamente por un tercero. Bueno, entonces, en ese caso, el juez de la causa podrá podrá adoptar algún tipo de medida cautelar, en eso consiste justamente, para resguardar ese bien que está siendo mal utilizado, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y finalmente se va a tener que dictar una sentencia que va a ser la que va a decidir justamente si se restringe la capacidad o si se declara la incapacidad de la persona, que tiene que contener todos estos aspectos: el diagnóstico de la persona y el pronóstico, es decir, qué tratamiento se va a aplicar y qué es lo que se espera con ese tratamiento, bueno, la época en que se manifestó la situación, los recursos personales y familiares y sociales, como les dije, porque en definitiva son también aquellos que van a incidir en las posibilidades de autodeterminación de la persona. El régimen de protección y asistencia, que principalmente apunta a quiénes van a ser designados a apoyos cuando se restringe la capacidad y cuál va a ser el régimen de actuación, y la extensión de la restricción, es decir, básicamente se tiene que precisar qué actos jurídicos o qué tipo de actos se limitan, ¿sí? Por ejemplo, no podrá disponer de los bienes y deberá hacerlo asistido por el sistema de apoyo, ¿sí? Pero se tienen que precisar porque se supone que siempre la capacidad se presume y que las restricciones son excepcionales. Esta sentencia tiene que ser inscripta en el registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, y recién a partir de ahí adquiere la suficiente publicidad, es decir, produce efecto frente a terceros. Es una sentencia netamente revisable, es decir, quiere decir que en todo momento puede ser revisada por las mismas partes, y el juez también tiene la obligación de revisarla en un plazo no mayor a 3 años. ¿Sí? Cuando hablamos de revisar, hablamos de la posibilidad de que la persona haya mostrado una mejoría, o por el contrario, que haya empeorado su situación y que haya que declararle incapaz y designar un curador, o bien que haya que brindar mayores espacios de autonomía. Bueno, en fin, esa decisión que se haya adoptado siempre puede volver a revisarse. Y lo mismo que el cese de la incapacidad o restricción, se deberá llevar a cabo un procedimiento judicial ante el mismo juez que declaró la restricción, respetando todas estas reglas y a través de un abordaje interdisciplinario, en donde se compruebe que efectivamente ha recuperado la plena capacidad, digamos que esa persona tiene que recuperar la plena capacidad de ejercicio, ¿sí? La internación, bueno, es el supuesto más gravoso que puede darse en materia de restricción de la capacidad, precisamente porque aquí se afecta de manera ya más evidente este bien jurídico esencial, que es el de la libertad, porque implica precisamente disponer el alojamiento de una persona en un establecimiento sanitario, ¿sí? Entonces, siempre la regla va a ser que se va a necesitar el consentimiento de esa persona para lograr la internación, y excepcionalmente, es decir, se va a poder hacer de manera forzosa, sin contar con el consentimiento de la persona, cuando existe un riesgo grave inminente para esa persona por los terceros y no haya alternativa eficaz menos restrictiva. Es decir, ya no quede otra manera de resguardar y de proteger a la persona que no sea internándola en un establecimiento sanitario, ¿sí? Aquí también va a haber una intervención judicial que va a tender a aprobar este pedido,
y también se tienen que respetar estas reglas, ¿sí? Que sea siempre un recurso terapéutico lo menos restrictivo posible, lo más breve, garantizar todas las garantías precisamente del proceso, su intervención, su derecho de defensa, y que la sentencia que apruebe esta internación especifique la duración, la periodicidad y la finalidad también a la que apunta, ¿sí? Los sistemas de apoyo, como dijimos recién, la sentencia debe indicar quiénes son aquellos que van a ser designados a apoyos, que básicamente es un sistema de protección, es el sistema de protección que se construye justamente en favor de la persona cuya capacidad haya sido restringida. ¿En qué consiste un sistema de apoyo? Justamente son medidas judiciales o extrajudiciales que facilitan a la persona con capacidad restringida la toma de decisiones, ¿sí? Ya sea en el ámbito personal o en el ámbito patrimonial, ¿sí? Y para los actos de la vida civil en general. Estos sistemas de apoyo pueden ir desde lo más, digamos, desde las medidas que consisten en adoptar mecanismos tecnológicos, por ejemplo, que faciliten la comunicación de una persona. Supongamos que hay una persona que no puede comunicarse por las formas habituales de comunicación, pero sí lo puede hacer a través de un medio tecnológico. Bueno, una medida de apoyo puede ser esa. Y si no, la medida de apoyo más típica es justamente la designación de una persona que va a actuar asistiéndola y representándola también en otros casos, ¿sí? Que generalmente va a ser una persona de confianza. Este sistema de apoyo tiene la función elemental de promover siempre la autonomía, ¿sí? Recuerden esto, vinculado con la libertad y con restricciones que son siempre excepcionales, entonces siempre se tiene que promover la autonomía de la persona porque hace a su derecho humano elemental, ¿sí? Y por eso es que también siempre tiene que tener intervención en todos los actos que celebre, siempre lógicamente acompañado por la persona. Con esto básicamente quiero insistir en que la persona no es reemplazada, no es sustituida, ¿sí?, por un representante, sino que es acompañada, es complementada su voluntad a través de la asistencia de este mecanismo de apoyo, ¿sí? Acá esto también que es muy importante, ¿qué ocurre con los actos jurídicos que han sido celebrados por una persona incapaz o con capacidad restringida? Bueno, hay que distinguir, si son actos posteriores a la inscripción de la sentencia van a ser declarados nulos, ¿sí? Lo cual es lógico porque no tenemos que probar más nada porque precisamente ya tenemos una sentencia que nos indica que esa persona tiene la capacidad restringida o que ha sido declarada incapaz, ¿sí? Con lo cual significa que no tenía la capacidad para ejercer o realizar determinado acto jurídico, por lo cual, digamos, con eso ya se anula. Ahora, si fueran anteriores a la inscripción de la sentencia, ahora sí se tienen que dar algunos de estos supuestos. Bueno, un perjuicio evidente también que se acredite el juicio, o bien tiene que demostrarse que la enfermedad fue ostensible, es decir, que prácticamente surgiere del mismo acto y que el contratante, en definitiva, de haber adoptado la debida diligencia que requiere la celebración de todo negocio jurídico, lo hubiese podido advertir. O bien, cuando el contratante fue de mala fe, lógicamente porque no se van a amparar este tipo de conductas por parte del ordenamiento jurídico, o cuando el acto fuere gratuito, porque en definitiva el acto al haber sido gratuito, el otro contratante no ha hecho ningún tipo de esfuerzo económico, sino que ha recibido un bien gratuitamente, con lo cual de anularse solo se desprendería de un bien para el cual no tuvo que hacer ningún tipo de erogación. Y el caso de fallecimiento, eso también tienen que tenerlo en cuenta, que se da en aquellos supuestos en donde, bueno, ¿qué ocurre si ha sido celebrado un acto jurídico por la persona incapaz o con capacidad restringida y ha fallecido sin que se haya podido solicitar su nulidad? Bueno, allí también va a haber que comprobar o que la enfermedad surgía de la misma celebración del acto, o bien que el contratante fuera de mala fe, o bien cuando se compruebe que el procedimiento el proceso de restricción a la capacidad había sido iniciado, ¿sí? Bien, los inhabilitados, bueno, esta es otra figura que en el código anterior estaba prevista para los denominados fronterizos, ¿sí? Es decir, para aquella gama de enfermedades que no implicaban una interdicción total de la persona, es decir, por ejemplo, estaba prevista para los denominados ebrios consuetudinarios, es decir, aquella persona que tenía un problema de alcoholismo o en general para las adicciones, que bueno, todos esos para los casos de senilidad, es decir, de personas
de mayor edad que comiencen a tener estos padecimientos o problemas cognitivos dada la avanzada edad que tienen. Bueno, ahora todos estos supuestos van a quedar absorbidos por la restricción a la capacidad, los supuestos de restricción a la capacidad, y la inhabilitación únicamente ha quedado reservada a los casos de prodigalidad, ¿sí? ¿Qué es la prodigalidad? Bueno, básicamente se refiere a aquel que, en la gestión, que tiene una gestión desarreglada de sus bienes y expone su patrimonio a la dilapidación, a la pérdida. Lo que hay que tener en cuenta acá es que, como dice la norma, es aquel que expone a su familia a la pérdida del patrimonio. Es decir, el objeto de protección principalmente es el grupo familiar. No se protege a aquel que vive solo y que dilapida su patrimonio, sino a aquel que expone a su familia, ¿sí? Sin perjuicio de que la declaración o la inhabilitación también lo va a resguardar a él, lógicamente. Por eso es que los legitimados son el cónyuge, el conviviente o los ascendientes y descendientes, ¿sí? Es decir, el grupo familiar que cuyo patrimonio puede estar en riesgo por la conducta de esta persona. Aquí también cabe aclarar que no importa la causa de la prodigalidad, es decir, no importa si responde a un problema psíquico, un problema psicológico, lo que se tiene que comprobar es este extremo objetivo de que ha incurrido en conductas de las denominadas propias de un pródigo, digamos, de la prodigalidad, y que en definitiva expone a su familia a la pérdida del patrimonio. ¿Cuál es el efecto entonces de que se inhabilite a una persona? Es que se le van a restringir, digamos, o sea, se le va a inhabilitar para el ejercicio de la administración y disposición de sus bienes, ¿sí? Y se le va a designar a apoyos que lo van a asistir en ese tipo de actos, ¿sí? Y para el cese de la inhabilitación se tiene que llevar a cabo también, de nuevo, un procedimiento judicial en el cual se compruebe que la persona se ha recuperado en esta problemática que padecía, previo examen interdisciplinario, lógicamente, ¿sí? Bueno, después ya entramos acá, finalmente, estos supuestos particulares de restricciones a la capacidad, que es el caso de los penados, es decir, cuando una persona es condenada por un delito a la pena de prisión o reclusión por más de 3 años, tiene como consecuencia también que es privado de la responsabilidad parental y de la administración y disposición de sus bienes, ¿sí? Esto no surge del Código Civil y Comercial, sino del Código Penal, y respecto al fundamento o a la razón a la que responde esta restricción a la capacidad, se han levantado dos posturas, ¿sí? Por un lado, aquellos que consideraban que era una suerte de pena accesoria, ¿sí? Es decir, que complementaba la pena de prisión o de reclusión, y en realidad aquellos que consideran que en realidad tiene un sentido intuitivo protectorio de la persona porque tiene que ver con una consecuencia lógica de la privación de libertad que supone la pena de prisión o reclusión, ¿sí? Si una persona es condenada a estar más de 3 años en prisión, lógicamente que no se ve imposibilitada de ejercer los actos que implican el ejercicio de su responsabilidad parental o la administración de disposición de sus bienes, ¿sí? Por eso es que en definitiva lo que se hace es, se le restringe la capacidad, es decir, se le priva de la responsabilidad parental y de la administración y disposición de sus bienes y se le designa un curador que va a ser quien lo va a representar. El carácter de la incapacidad es una incapacidad de ejercicio, no de derecho, es decir, no hay una privación de libertades civiles. La persona que es condenada a prisión o reclusión por más de 3 años puede seguir contratando, puede vender sus bienes, ¿sí? Pero lo que no puede hacer es hacerlo por sí misma, ¿sí? Por eso lo que se limita es la capacidad de ejercicio. Lo va a tener que hacer a través de su representante, ¿sí? Y el otro caso es el del comerciante fallido, que básicamente nos referimos a aquel que ha sido declarado en quiebra. Ustedes ya lo van a analizar en otra materia esto. La declaración de quiebra se da en aquellos casos en que el patrimonio de una persona resulta insuficiente para afrontar el pasivo que tiene. Entonces se llega a una situación que, al fin también de resguardar a los acreedores, se le puede declarar en quiebra. ¿Cuál es la consecuencia de esa declaración de quiebra? Es que se produce el desapoderamiento de todos los bienes de esa persona, ¿sí? Por eso, más que una incapacidad, una restricción de la capacidad, tiene que ver con una consecuencia lógica de ese procedimiento judicial en donde se la desapodera de sus bienes, justamente para que puedan pagarse a cada uno de los acreedores, ¿sí? ¿Cuáles son los sistemas de protección que organiza el Código Civil y Comercial para las personas, para aquellos que tienen incapacidad de ejercicio?
Bueno, son todas estas que señalo acá en esta presentación que vamos a pasar a analizar brevemente. La representación, en términos generales, es aquella figura jurídica en cuya virtud una persona actúa en nombre y en interés de otra, cuando no puede hacerlo esta por sí misma, ¿sí? Principalmente tiene que ver con el concepto de representación necesaria, ¿sí? Y alude entonces a los casos en que una persona actúa en nombre y en interés de otra, ¿sí? Que no lo puede hacer por sí misma. Por ejemplo, en el caso de la persona que ha sido declarada incapaz, ¿sí? Es aquel que se encuentra imposibilitado de actuar con su entorno, entonces hay otro que actúa en su representación. Lo mismo ocurre en el caso de los niños, como veíamos, que son sus padres, sus progenitores, quienes van a actuar en su representación, ¿sí? Eso tiene también, ustedes piénsenlo, más allá de la abstracción a veces de los conceptos, digamos, tiene un sentido bastante práctico en la vida cotidiana, digamos, piensen en la vida de un niño y cómo sus padres son aquellos que lo representan y hacen todos los trámites relativos a la persona de ese niño, por ejemplo, inscribirlo en un colegio, inscribirlo en un club para que practique un deporte, hacer los trámites ante un organismo público, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque el niño no lo puede hacer por sí mismo, entonces lo representan. ¿Cuál es el efecto jurídico principal y el sentido de esta institución? Es que los efectos siempre van a recaer sobre el representado, ¿sí? Existen tres tipos, básicamente, estos ya también los tipos de representación y demás, nosotros acá lo que vemos principalmente en la representación necesaria, el resto ustedes lo van a analizar también en periodo 2, existen tres tipos de representación, que es la voluntaria, que es aquella que surge de un acto jurídico, como puede ser el caso del mandato, la legal, que es la que surge de una norma jurídica, que es la que está prevista para los menores de edad y para los incapaces o personas con capacidad restringida, ¿sí? Menores de edad son representantes sus progenitores, sus padres o los tutores, y las personas incapaces, el curador, la persona con capacidad restringida, el sistema de apoyo, ¿sí? Y la representación orgánica, que es la que está prevista para las personas jurídicas y es la que surge del estatuto de una persona jurídica, ¿sí? Nosotros nos detenemos en el supuesto de representación necesaria. Los caracteres de esta representación es que es legal, es necesaria y universal. Legal porque surge de la ley precisamente, es necesaria porque justamente tienden a brindarle protección y asistencia en aquellos casos en que la persona no puede actuar por sí misma, y es universal porque abarca todos los actos posibles del ámbito de la vida civil, ¿sí? Tenemos por un lado la responsabilidad parental, ¿sí? Que es este conjunto de derechos y deberes jurídicos que ejercen los padres en relación a sus hijos, y que está destinada justamente a su protección, a su desarrollo y a la formación integral de sus hijos mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado, ¿sí? Una de las funciones o uno de los deberes específicos de la responsabilidad parental es justamente la representación de sus hijos, ¿sí? Acá yo les pongo esto de la funcionalidad. ¿Por qué les digo esto de la funcionalidad? Porque ahora ya no se habla más de patria potestad como alusión al poder que ejercía el padre sobre los hijos, ¿sí? Sino que se alude a esto de la responsabilidad en el sentido de que es un conjunto de deberes que se tienen que ejercer siempre en miras a garantizar el pleno desarrollo y la formación de esta persona que está transitando justamente un periodo de desarrollo, ¿sí? Lo que implica también que es una relación, acá recuerden lo que hemos visto de la capacidad de autonomía progresiva, es una relación ahora la que se plantea mucho más democrática, no de poder, sino una relación más democrática, más participativa y comunicativa entre los progenitores y sus hijos, porque deberán garantizar justamente y promover la autonomía de sus hijos, ¿sí? La tutela, que como dijimos anteriormente, es aquella institución jurídica que brinda protección a la persona de los bienes de un niño o adolescente cuando no haya persona que ejerce la responsabilidad parental. Por eso también es de carácter subsidiario, ¿sí? Porque vamos a designar un tutor para el caso de aquel niño cuyos padres hayan fallecido o hayan sido privados de la responsabilidad parental y necesite justamente de alguien que los represente y que les brinde protección a su persona y a sus bienes, ¿sí? Ese también es otro mecanismo de representación. La curatela, que como dijimos, se va a dar en aquellos casos excepcionales en donde la persona se declara incapaz y que básicamente es aquel que cuida a la persona y de los bienes del que ha sido declarado incapaz, ¿sí? Recuerden entonces que siempre es excepcional la designación del curador.
Y los apoyos, como vimos, son aquellos que intervienen respecto de las personas cuya capacidad ha sido restringida, ¿sí? La asistencia es otro mecanismo también de protección que se organiza justamente en favor de las personas incapaces. ¿En qué consiste? Dice, es un medio de control por parte de un tercero para que de modo que la persona actúa por sí mismo, sin que se la reemplace o se la sustituya en su voluntad, pero tiene que contar con la conformidad o el asentimiento del asistente, ¿sí? Quien lo prestará si considere que el acto no es dañoso para el asistido. Para que ustedes puedan entender, puedan ilustrar o imaginarse un poco más este supuesto, recuerden en la primera parte de la clase, cuando analizamos por ejemplo, los actos que puede realizar una persona menor de edad por sí misma, veíamos que el adolescente entre 13 y 16 años puede decidir por sí mismo respecto de tratamientos no invasivos, ¿sí? Pero si pretende llevar adelante un tratamiento que fuera invasivo para su salud o que ponga en riesgo su salud, ¿sí? Supongamos un adolescente de 14 años que quiere hacerse un implante, que quiere hacer una cirugía, bueno, para esos casos, cuando tiene entre 13 y 16, requiere de la asistencia, dice la norma, de sus progenitores, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Este mecanismo de control, en donde a la decisión la va a adoptar la misma persona, es decir, el mismo interesado, pero necesita de ese asentimiento del asistente, si no, no lo va a poder llevar adelante. Y bueno, y ahí, en esos casos, en caso de que exista oposición, ese conflicto se va a terminar resolviendo judicialmente, ¿sí? Pero en eso consiste la asistencia, no se reemplaza la voluntad del representado, sino que se lo asiste, se lo acompaña en la celebración de determinado acto. Por eso es que es complementaria. La nulidad, que es la típica sanción prevista en el ámbito civil, y consiste justamente en una sanción de invalidez que está prescrita por la ley, esa es una característica fundamental, solo surge de la ley cuando el acto jurídico tiene algún defecto o un vicio en sus elementos esenciales. Existen dos tipos de nulidades, la absoluta, que es aquella que está prevista para los casos en que está comprometido el orden público. Recuerden, por ejemplo, cuando hemos visto los casos de las incapacidades de ejercicio, ¿sí? Que justamente como está involucrado el orden público, son sancionados con nulidad absoluta, ¿sí? Supongamos el caso de una contratación que pretendan hacer entre sí los cónyuges que están bajo el régimen de comunidad, o el juez, funcionario o abogado que pretenda adquirir los bienes que se encuentran en un litigio en el que intervienen, ¿sí? Esos casos son sancionados con nulidad absoluta porque está involucrado el interés público. Y la nulidad relativa, que es aquella que se prevé para los casos en que solo está comprometido el interés privado, como es el caso de las personas de todos los supuestos que hemos visto de incapacidad de ejercicio, ¿sí? En esos casos, los actos jurídicos que se celebren, por ejemplo, una persona menor de edad que no tenía capacidad para ejercer determinado acto, o una persona con capacidad restringida, el acto jurídico puede ser declarado nulo, pero esa nulidad va a ser relativa, lo que significa que es confirmable, que puede ser subsanable por el mismo incapaz. ¿Y cuáles son los efectos? También tengan en cuenta esto, que el efecto básicamente es que se vuelven las cosas al estado anterior y las partes tienen que restituirse mutuamente lo que hubiesen entregado, ¿sí? Bien, finalmente la autorización judicial también es otro mecanismo de protección. Por ejemplo, lo hemos visto, bueno, yo les doy el ejemplo acá de la disposición de los bienes de una persona incapaz, ¿sí? Si una persona ha sido declarada incapaz y su curador decide disponer de sus bienes, bueno, requerirá una autorización judicial, no lo podrá hacer por sí mismo. Como hemos visto, por ejemplo, el caso de la emancipación, si el emancipado pretende disponer de los bienes que hubiera recibido a título gratuito, necesita autorización judicial, ¿sí? Que son mecanismos precisamente de control y que tienden a valorar si resulta conveniente o no para esa persona la disposición de bienes. Y el Ministerio Público, que es este organismo del Estado, que como yo les mencionaba anteriormente, interviene siempre en representación y defensa del interés público, ¿sí? de los intereses de la legalidad. Y por eso es que va a tener intervención en todos los procesos en donde estén involucrados los derechos e intereses de las personas menores de edad,
y de las personas incapaces o con capacidad restringida, precisamente porque son ámbitos en donde está involucrado el orden público, ¿sí? Que va a ejercer principalmente una función de control de todo el procedimiento y un control también sobre la función que cumplan los representantes legales de esa persona, ¿sí? Es decir, controlará la actuación del sistema de apoyos o de los progenitores en su caso o del curador, ¿sí? Por eso funciona también como un mecanismo de control, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo por esta clase. Básicamente aquí se intenta resumir muchas cuestiones porque por razones de tiempo no se podrían dar todos los contenidos, por eso los invito a que continúen estudiando. Justamente la alusión a los libros es una invitación a que ustedes continúen estudiando y como siempre les decimos, estamos a disposición para todas las consultas y a través de todos los canales. No dejen de consultarnos y bueno, nos veremos entonces en un próximo encuentro. Muchas gracias.